Hola, qué gusto saludarlos. Soy Luis Eduardo Martínez Arroyo, su tutor. En la asignatura de Ciencia Política me propongo a continuación tratar con ustedes el tema del Frente Nacional en Colombia. Esta materia o este tema tiene dos propósitos, que son conocer qué fue el Frente Nacional en los contextos internacional y en el contexto nacional, y determinar las consecuencias, resultados que tuvo ese acuerdo llamado Frente Nacional. A continuación, les entrego este link en el que van a encontrar una actividad para conocer qué tanto saben ustedes del tema, sobre el tema que estamos tratando. Aquí en el espacio en blanco introducen el nombre y a continuación le dan a empezar. Bueno, esos resultados me llegarán a mí. Bueno, entonces aquí tenemos el Frente Nacional. ¿Qué buscaba el Frente Nacional? Buscaba terminar la violencia bipartidista liberal conservadora. Buscaba garantizar la convivencia ciudadana y la estabilidad de las instituciones democráticas y distribuir entre los dos partidos históricos, el liberal y el conservador, el ejercicio del gobierno de manera paritaria durante 16 años. Durante 16 años. ¿Cómo sería esto? Hombre, cada 4 años se elegía un presidente de un partido. Por ejemplo, el primer presidente de Colombia en Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal. Y el último presidente del Frente Nacional de 1970 a 1974 fue Misael Pastrana. Alberto Lleras fue del 58 al 62. La administración pública sería distribuida de manera paritaria entre los dos partidos, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Eso era una de las cosas que buscaba el Frente Nacional. Pero también buscaba garantizar la convivencia ciudadana y la estabilidad de las instituciones colombianas. Por ejemplo, en los años crudos de la violencia, la justicia estaba politizada la policía, estaba politizado el ejército. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, y había una polarización terrible en el Congreso. Entonces, esas tres instituciones, imagínense ustedes, polarizadas y politizadas, no eran prenda de garantía para el funcionamiento normal de las instituciones colombianas, del Estado colombiano. Eso está claro. Y entonces fue eso lo que motivó a los dirigentes liberal y conservador a buscarle una solución de raíz a ese problema. Pero no se crea que el Frente Nacional del 58 al 74 fue algo nuevo, no. Ya antes, en 1910, en 1930, en 1948, hubo intentos de gobiernos de coalición. En 1910, durante el gobierno de Carlos R. Restrepo, se dio el primer avance en materia de gobiernos de coalición. Los republicanos que apoyaban al presidente Restrepo, unos liberales y unos conservadores. En 1930, durante el gobierno, o a partir de 1930, durante el gobierno de Olaya Herrera, hubo ministros y funcionarios del alto gobierno que no eran del Partido Liberal de Olaya Herrera. Y en el mismo 1948, durante el Bogotazo, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Darío Echandía, del Partido Liberal, había hecho parte del gobierno de Ospina Pérez, lo cual significaba que había otro intento de gobierno de coalición. Lo que pasa es que en este último caso había tanta polarización y tanta violencia y tanta anarquía en Bogotá, sobre todo,
que no fue posible que la presencia de los liberales en el gobierno Espina Pérez se prolongara y se mantuviera. Entonces, fíjense ustedes, en el país, a pesar de que ha habido una ola de siempre de crispación en los asuntos políticos, siempre ha habido intentos también de gobiernos de coalición. A partir del Frente Nacional, pues ya se sabe que, en qué terminó eso. Bueno, entonces, hablando del contexto, remarcamos que esa inestabilidad que producía la violencia en los campos, sobre todo, también se expresaba en las instituciones, como lo hemos dicho ya acá. Y en el plano internacional, ¿qué ocurría? Hombre, estaba en andas la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un momento, un periodo posterior, inmediato a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que protagonizaron los Estados Unidos del bando capitalista y la Unión Soviética del bando socialista, para distribuirse el mundo en zonas de influencia. Entonces, esas dos potencias que habían vencido a las fuerzas de Hitler, de Mussolini y de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, una vez finalizada la Segunda Guerra, se abrieron en competencia y distribuyeron al mundo en zonas de influencia. A nosotros nos tocó y ya estábamos hacía rato bajo la órbita estadounidense. Incluso la primera prueba fue en la Guerra de Corea. Colombia envió un batallón a la Guerra de Corea. Y ahí estaba peleando los Estados Unidos, apoyando a Corea del Sur contra Corea del Norte, que era apoyada por los rusos o por los soviéticos. Entonces, fíjense ustedes cómo esa Guerra Fría en el plano internacional terminó expresándose acá donde nosotros. Y no solamente eso, el primer gobierno del Frente Nacional, el de Alberto Lleras, con su ministro de Relaciones Exteriores, Turbay Ayala, abanderaron la expulsión de Cuba de la OEA. Y eso también fortaleció aún más la pertenencia de Colombia al bando norteamericano. Entonces, aquí, en ese contexto de inestabilidad por la violencia política interna y en el contexto internacional de Guerra Fría, transcurrió el Frente Nacional. Aquí están las fotos de los 4 gobernantes del Frente Nacional, en su orden: Alberto Lleras, Valencia, Lleras Restrepo y Misael Pastrana. A continuación, ¿qué encontramos? Encontramos una actividad de aprendizaje que es una sopa de letras. Aquí en uno de los enunciados, por ejemplo, en el número 5, encontramos al que dice el presidente durante el Bogotazo. Ustedes se meten a la sopa de letras y encontrarán con cuidado los apellidos de Ospina Pérez, que era el presidente de ese entonces. Enseguida, ¿qué tenemos? Otra evaluación. Aquí una evaluación de la aplicación Kahoot. Le damos el clic correspondiente y esperamos que se despliegue. Aquí está. Marcas. Listos. Vamos a ver. Estamos en este tema tan interesante que es el Frente Nacional, todo lo que eso ha repercutido para nosotros. Aquí está, y está el espacio en blanco donde ustedes van a introducir su nombre para que puedan resolver la actividad. Y enseguida se salen. Vamos. Volvemos. Y entonces tenemos las conclusiones. Tenemos 2 conclusiones centrales. Una, el Frente Nacional puso fin a la violencia liberal conservadora y excluyó al mismo tiempo a otras fuerzas políticas del ejercicio del gobierno. Y una segunda conclusión es que durante el Frente Nacional surgió otro tipo de violencia. ¿Qué fue ese tipo de violencia? Fue la violencia de la guerrilla marxista, de las FARC, del ELN, que comenzó en los años 60.
comenzó en los años 60 y todavía hasta nuestros días se mantiene, a pesar de que ya en el 2016 las FARC habían firmado un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Se conoció primero como los acuerdos de La Habana y después con los resultados del plebiscito pasó a denominarse como los acuerdos del Teatro Colón. Aún en 1970 surge una guerrilla, sobre todo de carácter urbano, que fue la guerrilla del Movimiento 19 de Abril. ¿Por qué se llamó el Movimiento 19 de Abril? Hombre, porque tiene sus raíces en la jornada electoral de 1970, la jornada electoral presidencial en la que se disputaban la presidencia Misael Pastrana por el Frente Nacional de los Liberales y los Conservadores y Gustavo Rojas Pinilla, que había sido gobernante entre el 53 y el 57. Los dirigentes de la ANAPO consideraron que ellos habían sido robados, que les habían robado el triunfo, y por esa razón, un amplio sector de ellos se levantó en armas y constituyó el movimiento 19 de abril, que después terminó negociando su regreso a la civilidad con el gobierno de Virgilio Barco Vargas y que incluso participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Entonces, fíjense ustedes cómo estas dos conclusiones las podemos ampliar un poco sin cambiarles el sentido central de ellas. El Frente Nacional finalizó la violencia liberal conservadora, un hecho palpable, cuantificable, tangible. Pero como era un proyecto excluyente, dio origen a que otras fuerzas que no estaban representadas en el acuerdo se sintieran excluidas y se rebelaran ya por la vía pacífica, democrática, de protesta en las calles, o ya por la vía de la insurgencia armada, como lo acabo de mencionar con los casos de las FARC y del ELN por el lado de los marxistas y por el M-19 por el lado de la guerrilla nacionalista. Entonces surgió eso, pero como les digo, no resolvió los grandes problemas del país, porque, por ejemplo, el problema agrario fue sepultado durante el gobierno de Misael Pastrana, en el Pacto de Chicoral. Eso, el Frente Nacional buscó sobre todo terminar con la violencia, pero los grandes males del país se mantuvieron y aún pues se mantienen. Entonces, amigos y amigas, espero pues que esta asignatura la hayamos degustado, y para eso les entrego aquí al final una bibliografía que encabeza a Arturo Alape con La Paz, la violencia, testigo de sección. Sigue Juan Constaín con Álvaro, su vida y su siglo. Después viene un diccionario de política. Viene James Henderson con la modernización en Colombia. Y un libro de Carlos Lleras y Eduardo Santos que se llama Cartas del Exilio. Para ustedes se las recomiendo. Y bueno, gracias por todo.